y bueno, murió por la causa de Cristo, ustedes conocen la historia. Y mataba a cristianos, o sea, los perseguía. Entonces, el cambio sí es radical, es un cambio que ocurre en el ser del hombre. Ajá, pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver la realidad espiritual en todo el asunto de esto? Que hay enseñanzas que la Biblia nos da y que nos muestra, y que hay mandamientos, instrucciones y varias cosas. Uno a veces dice, pero bueno, ¿pero por qué el Señor mandaría esto y aquello y lo otro? ¿O por qué instruiría esto y esto y lo otro? Pero es que no lo entendemos. Nuestra mente es finita y Dios es infinito. Y en su conocimiento Él sabe por qué nos instruye las cosas que nos instruye. Además que también sabe en el caminar nuestro cuáles son las cosas que nos convienen, según su voluntad, según lo que nos va a hacer bien a nosotros, ¿no? Entonces, esto quizás pudiera dar a entender mejor la idea. Voy a un ejemplo. Ok, vamos a ver un ejemplo de la parte espiritual, la conducta y la realidad espiritual. Ajá. Hebreos 10, página 3, el cuadro que está aquí abajo. Hebreos 10 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ok, vamos a pararlo ahí. Es un mandamiento, es sencillo, no se dejen de congregar. Congréguense, que es obviamente que asistir a la iglesia, de decir una manera. En la realidad espiritual, mira lo que pasa. Mateo 18:20 dice, porque en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? O sea, el asunto va más allá de sencillamente, no se deben de congregarnos tanto porque se van a ver y se van a saludar. No, es porque Jesús ha prometido estar con nosotros cada vez que nos reunimos. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la realidad espiritual. Ahora bien, mira la consecuencia conductual, es decir, ¿qué es lo que pasa a largo plazo? La Biblia nos muestra que la persona que ha sido regenerada sigue los mandamientos del Señor. No es que es perfecta, pero sí es sincera y genuina. ¿Ok? En ese sentido, una persona que es cristiana debería seguir los mandamientos del Señor, entre ellos congregarse, por ejemplo. Eso sí, porque lo puede entender intelectualmente. La pregunta es su conducta. ¿Qué revela? ¿Lo hace o no lo hace? No, sí, yo sé que congregarse, no van a la iglesia, por ejemplo. Entonces, el punto con esto es que si eso no se cumple a largo plazo, la persona va a manifestar que no fue nunca parte de la iglesia de Cristo. ¿Sí me explico? Nunca fue un verdadero cristiano. Un ejemplo está en Demas, según de Timoteo 4:10. Dice Pablo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Es decir, Demas, cuando ustedes lo leen en el Nuevo Testamento, era una persona que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros y todo ese tipo de cosas. Y hubo un momento en donde Demas empezó a, no sé, dejar de andar con Pablo, de estar con él, de estar con la iglesia, reunido con los hermanos. Y sencillamente se fue y no volvió más. Amando más a este mundo. Pablo lo expone ahí. ¿Qué nos dice o qué nos revela eso? Que una persona puede saber algo, pero lo que nosotros nos dice que esa persona está caminando con el Espíritu Santo y con Dios, es que su conducta va de la mano con lo que conoce y sabe. ¿Sí me explico? No, que hay que congregarnos. Ok, pero ¿te congregas? Sí me congrego. Ok. Si no te congregas, algo pasa. ¿Sí me explico? Adicionalmente, en la página 4, nosotros tenemos a Juan hablando de unas personas que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, hay un remanente. O sea, que siempre en toda la historia de la Biblia ha existido un remanente. Eso es falso de que todos se salvan. Eso es totalmente falso. En el Génesis fue Noé, su familia, los demás murieron en el diluvio. Después fue que Dios sacó a Abraham en su pueblo. Después vino Sodoma y Gomorra y nada más salió Lot vivo. O sea, es la realidad. Y eso ha pasado en toda la historia. Pero bueno, ese no es el punto.
Vamos a otro punto. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ok, este es típico. El creyente que dice que es creyente, que tiene un conocimiento y supuestamente tiene una conducta, pero en el corazón no ha pasado nada porque no es capaz de perdonar al papá o al vecino, a quien sea que le hizo algo, por ejemplo. No es capaz, o sea, no tiene eso. ¿Y qué dice Lucas 6:43? El mismo Señor Jesucristo dijo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. O sea, ¿cuál es el punto? Si el fruto del Espíritu Santo es amor, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿qué es lo que se espera que un creyente haga? Perdone, esa es la base del amor. Cristo no perdonó, pues, o sea, es lógico. Ah, pero no, yo no soy capaz de perdonar. Algo pasa. ¿Me explico? Y adicionalmente esto te revela que a lo mejor no está el Espíritu Santo ahí, porque ese no es el fruto del Espíritu. O sea, el odio, el rencor, la venganza, la ira, las contiendas, eso no es fruto del Espíritu. Entonces, si eso no está en la vida del creyente, puede ser que el Espíritu Santo no esté. ¿Sí me explico? Eso nos revela. Ahora, Mateo 19:8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cuál es el punto acá? Que fueron a preguntarle a Jesús sobre el matrimonio y que todo el asunto, ¿no? Entonces Él les dice, mire, el propósito cuando Dios creó a Adán y Eva es que fueran una sola carne, o sea, fueran uno solo. Pues. Obviamente Dios no estaba contemplando el divorcio. ¿Por qué se divorcia? O la gente, ¿por qué se divorcia? Claro, hay muchas razones. Pero un aspecto esencial, por lo menos en la parte de los que estamos casados, es el tema del perdón. Porque ¿cuántas veces mi esposa no me va a ofender a mí y yo no la voy a ofender a ella, estando casado? Incontables veces. Entonces, ¿qué es lo que hace que eso crezca a pesar de nuestras ofensas? El perdón. Crecer en perdón, perdonar, en perdonar. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, cuando tú ves que hay una falta de perdón, cuando tú ves que hay incapacidad, ¿qué es lo que le dice? Por la dureza de vuestros corazones. Es decir, porque sus corazones son como piedra, no son capaces de perdonar. Entonces, esa es la conducta a largo plazo, un corazón de piedra. Ahora, Mateo 7:7, por ejemplo, otro caso. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Sí, este es Jesús hablando, en Mateo 7:7. Entonces, claro, muchos de los que andan por ahí, yo le pedí al Señor una camioneta, y le pedí una tremenda casa con piscina, y le pedí al Señor televisor, no sé. ¿Sí? Ese es en el aspecto intelectual. Ahora, vamos a la realidad espiritual. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Más nada. O sea, ¿por qué no recibo esto? ¿Por qué no recibo? Mano, está pidiendo mal. Empezando, desde el principio estamos mal. Entonces, ¿qué es lo que dice Romanos? ¿Cuál es la conducta? Mira lo que dice, lo que es la conducta cristiana. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu Santo, lo que Pablo está diciendo aquí, parafraseando, es, nosotros no sabemos cómo orar, no tenemos idea, pero cuando oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo, como conoce el corazón de Dios y escudriña el corazón de Dios, sabe qué es lo que nos conviene y lo que necesitamos, y Él ora en la voluntad de lo que necesitamos. A pesar de que nosotros
estemos orando otra cosa. Pero el punto es que en la conducta cristiana, a medida que tú vas creciendo con una relación con Dios y conociendo de Él y su palabra, tú puedes acercarte, no digo que lo vas a saber a precisión, pero más o menos sí puedes acercarte un poco a qué es la voluntad de Dios. ¿A qué es la voluntad de Dios? Un ejemplo sencillo. Tú sabes, no sé, tú estás trabajando en un área y tú sabes que hay cosas que están mal, y se están haciendo y que están mal, y que están afectando a una persona, no necesariamente tú. Y no sé, pueden ser actos de corrupción, puede ser estafa, no sé. Tú sabes muy bien que en la voluntad de Dios, tú no deberías ser partícipe de eso. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que seamos, ¿qué? Somos cartalías, seamos honestos, íntegros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay cosas que tenemos como un patrón de la voluntad de Dios a seguir. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, no hagáis tesoros en esta tierra, donde el orín y el polvo los corrompe, sino haced tesoros en los cielos, ¿recuerda? Entonces, es muy claro que entre la decisión de honrar a Dios con tu vida y glorificarlo y hacerte millonario, debes honrar a Dios y glorificarlo. ¿Sí me explico? Entonces, sí se puede, no es que a precisión uno va a conocer la voluntad de Dios, pero sí tú puedes tener una guía, una dirección hacia dónde dirigir tu vida. Por eso tenemos obviamente la vida de Jesús, las cartas de los apóstoles, toda la doctrina, etcétera, etcétera. Entonces, la conducta es que a medida que tú vas creciendo en tu caminar con el Señor y Espíritu Santo, tú te vas acercando a la voluntad de Dios y ya no pides tanto por la camioneta de no sé cuánto, de rines no sé cuánto, sino que oras, por ejemplo, por las personas que no tienen que comer, oras por, oye, le pides al Señor que te ayude, no sé, a llevarles un regalo a los niños que están en los hospitales. ¿Sí me explico? Eso va transformando, o sea, el Espíritu Santo va transformando tu conocimiento y tu conducta a vivir conforme a la voluntad de Dios, a pedir y a orar conforme a la voluntad de Dios. Ok, otro ejemplo, 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, el punto con esto de que un conocimiento, porque bueno, aquí dice que sembrar. Ustedes saben que el contexto es la ofrenda. Y lamentablemente eso lo abusan, mejor dicho, abusan de eso. O sea, le dicen a la gente, no, tú tienes que sembrar en mi ministerio, que siembra en esta iglesia, que siembra en no sé qué. Entonces la gente vuelta loca, porque claro, le prometen que van a hacer, que Dios lo va a recompensar al 100 por 1 y van a ser millonarios y etcétera. Y como a la gente no le gusta trabajar y quieres hacerse millonario de la noche a la mañana, entonces van y lo hacen. Entonces, pero ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto en la realidad espiritual de lo que dice la palabra es: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es decir, fíjate, un vaso de agua fría. Ni siquiera dice que le hagas un mercado. O sea, dice, porque es un acto genuino de día a día. No es una cosa que yo voy a hacer una actividad para darle bolsa de comida a todo el mundo, entonces tomo selfies, me tomo fotos. No, es que en tu día a día hagas el bien. O sea, puedas amar al prójimo de una forma, expresar ese amor al prójimo. Y cuando es discípulo, es decir, cuando es una persona cristiana, más todavía. ¿Se me explico? Aún más. Fíjate lo que dice Hechos 20:35. Ahora en la conducta, un creyente que tiene un conocimiento y también tiene un afecto, dice esto, Hechos 20:35. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Ves? Entonces, ahí tú entras en el punto de que no es yo voy a sembrar en este ministerio para que el Señor... No. Sino que llega al punto donde, oye, hermano, ¿será que
la otra vez estaba sin trabajo, concha, ¿será que tiene que comer en su casa, su familia? Voy a llegarme ya y voy a ayudarle. Entonces, vale, le lleva, no sé, un mercadito. Hermano, ¿cómo está? Mire, no, que he estado sin trabajo, no sé qué, mira, aquí está, no sé qué. Por ejemplo, o dice que no había necesitado porque se repartía según la necesidad. Ponte que un hermano, oye, es que el hermano está enfermo, la hermana está enferma y necesita, oye, unas pastillas, entonces no tienen porque valen tanto. Entonces, vamos a hablar aquí, hermano, vamos a orar por ahí, vamos a ver cuánto podemos aportar, cuánto podemos aportar cada uno. ¿Sí me explico? Entonces, cada uno aporta, entonces vamos a ayudar a la hermana. Sí, eso ya es parte de conducta de vida cristiana. No te tienen que vender que Dios te va a retriplicar para que tú sueltes una moneda. O sea, ya tú sabes que es una conducta, que es lo que a Dios le agrada, que es como debes vivir la vida cristiana, como si tu tesoro está en el cielo y no en esta tierra, porque esta tierra es pasajera y no sé cuánto Dios nos puede dar y mañana estiramos la pata y ya, te llegamos. Lo que queda es lo que verdaderamente hacemos para el Señor, ¿ok? Entonces, en ese sentido, este punto, 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahora, este es el otro punto, porque ahí están los dos extremos. Los dos extremos. El extremo de que, por ejemplo, a la ayuda, las ofrendas tienen que ser para la gente necesitada. Sí, la gente necesitada y todo lo demás. Pero hay un hermano que no está trabajando, pero él se la pasa predicando el evangelio, hablándole a la gente, enseñando, dando estudios bíblicos. No estoy haciendo ilusiones a mí, ni para nada, estoy poniendo un ejemplo. Se la pasa en eso y todo el asunto, y esa persona, o sea, yo no puedo pretender decirle a un hermano, sal a evangelizar todos los días, de lunes a viernes, predica el evangelio. Ajá, ¿y cómo proveo a mi familia? ¿Cómo mi familia come si yo no salgo a trabajar? ¿Sí me explico? Entonces, allí el punto es, porque así como corta por un lado, corta por el otro, es, oye hermano, si ustedes están en una iglesia y ustedes tienen la capacidad, porque es una iglesia grande, son, no sé, 100 personas, y cada uno puede dar $1 semanal, y son $100 a la semana o al mes, no sé, ponerle al mes, 100 o $200. Páguenle al hermano que se va a dedicar a predicar, a pastorear, a evangelizar, etcétera, etcétera, etcétera. No es pagarle por retribuirle, pero o sea, él tiene que proveer a su familia, ese es el punto, ¿ok? Por eso hago la salvedad. Ahora, si la iglesia no puede, ok, no puede, y el hermano tiene que trabajar, bueno, él trabaja, pero no le estén demandando que a toda hora, porque bueno, ya se entiende la idea, ¿no? Ajá, el otro punto acá, ya, pues esto es como el broche de oro. Broche de oro. Nosotros decimos que esto, el intelecto, la conducta y los afectos deben estar dirigidos por el Espíritu Santo. No voy a decir que, aunque Él gobierna, la Biblia también habla de que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo por nuestro pecado, nuestras acciones. Entonces, en ese sentido, como todavía tenemos una lucha contra la carne y el pecado, esto no es 100% perfecto. Recuerda lo que les dije. Pero podemos decir que el Espíritu Santo está dirigiendo nuestra vida a medida de que Él afecta el intelecto, la conducta y nuestros sentimientos. Pero ahora hay un broche de oro, que es como decir la cereza del pastel, por decirlo de una manera. Aquí está el pastel, o el helado. La Biblia enseña que es como una ratificación o confirmación de la obra del Espíritu Santo en la perseverancia, es decir, hasta el final de tus días. Eso es lo que nosotros llamamos como la perseverancia de los santos. Es una doctrina, perseverancia de los santos. De todas formas, ahí está. Creo que ahí está. Bien. La perseverancia de los santos lo que básicamente enseña es que todos los que han sido regenerados del corazón
de la mente, de su conducta, afectos por el Espíritu Santo, que Dios los ha transformado por medio del Espíritu Santo, ha derramado su Espíritu en ellos, están sellados y van a perseverar hasta el fin. No van a caer, no pueden caer. Y este es el argumento. Mira lo que dice Romanos 8:29. Lo tienes aquí en la página 5. Esto se le llama la cadena de oro, ¿ok? The Golden Chain en teología. La cadena de oro. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Te das cuenta? Porque es una cadena. O sea, él desarrolla desde el verso 29 la predestinación, el conocimiento de Dios, elección, predestinación, santificación, hechos conforme a la imagen de su Hijo, es santificado, ser santificado. El primogénito, obviamente ahí está la esperanza a la resurrección. Luego a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó y a los que justificó glorificó. Glorificó es el estado final. O sea, glorificó es cuando Jesucristo venga y seamos resucitados, que es la esperanza que tenemos, que dice el apóstol Pablo que si nuestra esperanza es solamente para esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sí, que si solo esperamos para esta vida, nuestra fe es vana, pues prácticamente. De hecho, la piedra angular de la fe cristiana, es decir, el fundamento, vamos a decirlo, el argumento elemental en donde se sostiene la fe cristiana, es la resurrección de Jesucristo, porque es un hecho histórico. O sea, es un hecho, ¿cómo se dice? Testificado históricamente y que tiene un peso, o sea, un peso enorme. Entonces, si Jesucristo resucitó, entonces, oye, sus palabras tienen sentido. Si no resucitó, si está muerto como, no sé, todos los demás que se han hecho llamar profetas y han muerto, entonces no debería haber tanta cuestión con eso. Pero el punto es el siguiente: la glorificación es el estado final. Es un cuerpo glorificado, una mente glorificada, que obviamente no está sujeta al pecado, que no se corrompe, que no se enferma, porque por causa del pecado es que entró la muerte a la humanidad, que es lo que hemos estudiado en la palabra. Ahora bien, si esta es una cadena, que termina en glorificación, implica que todos los que están dentro de estos eslabones de la cadena van a llegar a su punto, pues no se puede romper. O sea, ahí el glorificó es el último peldaño de la escalera. Si tú estás en la escalera, tú vas a llegar a la glorificación. Ese es el punto. No, la cadena no se puede romper, porque entonces aquí no dijera lo que dice, pero lo que dice lo habla en forma pasada. O sea, ni siquiera lo dice lo glorificará. No, él dice ya glorificó. Llamó, predestinó, justificó, glorificó en pasado. O sea, que es una realidad absoluta. Claro, en el aspecto espiritual nosotros no lo podemos ver. En esta dimensión material no lo vemos. Pero es una realidad en el mundo espiritual, por decirlo de una manera. Los que glorifican. Entonces, eso no se rompe. Eso no se rompe y eso es seguro. De todas formas, página 6. Página 6. Mire. Nosotros, la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, nuestro intelecto y nuestro raciocinio es un reflejo del raciocinio y el intelecto de Dios mismo. Claro, es infinito, pero como somos creados, bueno, tú sabes que hay disciplinas como la ingeniería, ¿verdad? Entonces imagínate, si hay ingeniería civil y hay arquitectura, por ejemplo, fíjate en lo que dice Dios. Lo que Dios dice, solamente de una regla de construcción, de arquitectura, por decirte algo. Mira nada más lo que Él dice. Lucas 14:28. Este es Jesús. Porque ¿quién de vosotros,
queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Si eso usted habla en términos arquitectónicos, hey papá, yo sé lo que estoy hablando. ¿Cómo voy a empezar a construir que no voy a poder terminar? Ahora imagínate lo que dice aquí, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira lo que dice la traducción del lenguaje actual. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Es imposible. No hay manera. Salmo 138, verso 8, lo dice en un aspecto personal. Jehová cumplirá su propósito en mí. Fíjate. Primera de Pedro 5:10. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, ya con esto cierro. Mira, todo esto de que el hombre de la obra que perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que estamos seguros que la cadena de oro, ¿por qué es posible eso? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo hace posible. Si Él no opera, esto no se puede llevar a cabo. Pero Él lo hace. ¿Ves lo profundo que es la doctrina del Espíritu Santo? O sea, estamos en pañales. O sea, ni siquiera apenas estamos en ABC. Ni siquiera hemos hablado de la economía intratrinitaria, cómo Dios, el Espíritu, el Padre y el Hijo tienen relación. O sea, es una locura, pero no es una locura, es muy alto y sublime. Y nuestras mentes no lo entienden. Ahora, esto de la obra de regeneración espiritual, de la obra que Dios nos cambia, o sea, el Espíritu Santo opera para cambiar nuestro intelecto, conducta y emociones y sentimientos. Eso es algo que no es nuevo. O sea, eso no es algo que Cristian está diciendo y la Iglesia de la Gracia o los protestantes, o no. Eso está desde el Pentateuco, desde la Torá, desde los primeros 5 libros. Y quiero que veamos cómo va desde los primeros libros hasta el último libro de la Biblia, para que ustedes vean el impacto que tiene esta verdad. Primero, Deuteronomio 36. Deuteronomio. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mira lo que viene. Los profetas, mitad de la Biblia. Ezequiel, lo leímos. Daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Ahora mira lo que dice David en profecía, en Salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora mira cómo lo dice Jesús en Juan 3:3. Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora mira cómo los apóstoles lo enseñan en la mitad del Nuevo Testamento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y al final de la Biblia, Apocalipsis 21, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Te das cuenta? Eso del renuevo, de la nueva creación, de todo lo que Dios opera, está toda la Biblia. Y es la obra del Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Padre. Queremos glorificarte y exaltarte. Gracias por este tiempo, por las personas que pudieron venir. Gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas, nos alientas y nos consuelas para seguir adelante. Porque sabemos y tenemos la esperanza de que lo que tú haces en nosotros nadie lo puede detener, Señor. Nadie lo va a poder
obstaculizar, ni siquiera nosotros mismos, Señor, porque tú mismo has prometido disciplinarnos, Señor, si fuera necesario, para nosotros continuar como hijos tuyos en tu peregrinaje y en tu caminar día tras día, Señor. Gracias por la obra que tú haces en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Te exaltamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén.